Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Turbocódigo. Mi nombre es Efraín Juárez y en esta ocasión te traigo la entrega número 8 de este curso básico de Python. Y en esta ocasión vamos a ver los temas de listas, conjuntos y diccionarios. Bueno, para ponerte en contexto te comento que los tipos de datos, o los datos más bien dicho, de Python, se pueden dividir en simples y compuestos. Los simples son aquellos que solo almacenan un solo valor, como los enteros, los float, los booleanos. Los compuestos permiten almacenar varios elementos, son colecciones de elementos, como pueden ser las listas, las tuplas. Estos tipos de datos estructurados o compuestos se pueden clasificar en inmutables y mutables. En el video 7, en el video anterior, ya vimos los tipos de datos inmutables, que son aquellos que no permiten cambiar sus valores ni tampoco el tamaño o el número de sus elementos. Y dentro de ellos encontramos los tipos de dato string, encontramos las tuplas y los conjuntos congelados o frozen set. En esta ocasión vamos a ver los tipos de datos mutables, es decir, los tipos de datos dinámicos, aquellos que sí permiten cambiar el valor de sus elementos y que sí permiten añadir nuevos elementos o eliminar nuevos elementos. Dentro de los tipos de datos mutables, estos dinámicos, encontramos las listas, cuya clase es list, los conjuntos, cuya clase es set, y los diccionarios, cuya clase es dict. Primero veremos las listas. Una lista en Python pues es una estructura de datos que se forma por una secuencia ordenada de elementos. Los elementos están ordenados en base a un índice, aunque también se pueden ordenar dependiendo de su valor. Esta es una secuencia de valores que los encerramos entre corchetes y comúnmente los separamos por comas. Esa es su sintaxis. Los elementos de una lista pueden accederse mediante un índice. Siempre tienen un índice para acceder a la posición, siendo 0 la posición del primer elemento. Las listas permiten guardar elementos heterogéneos, es decir, algunos pueden ser enteros, otros flotantes, otros string. No tienen que ser todos del mismo tipo y son mutables dado que podemos modificarlos o cambiarlos. Funcionan de manera general como si fuera una tupla, pero mutable. Las tuplas las vimos en el video anterior. Y finalmente los elementos de las listas pueden ser datos simples, pueden ser numéricos o booleanos, pueden ser strings, pueden ser tuplas o pueden ser otras listas. Es decir, podemos tener listas de listas. Aquí tenemos un ejemplo de una lista, la lista B1. Entonces, como decía, tenemos que indicar sus elementos entre corchetes, el corchete que abre y el corchete aquí que cierra. Y los elementos van separados por comas. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Esto es una lista. Si nosotros indicamos de qué tipo es V1, esta variable V1 nos va a indicar que es de tipo list. Su tipo es list porque es una lista. Pero también indicábamos que no todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Y en este segundo ejemplo que tenemos aquí, vemos que primero hay un entero, luego un flotante. Aquí tenemos un string, otro string. Y esto que tenemos aquí dentro de una lista es una tupla. Y aquí vemos que hay una lista dentro de otra lista. Eso es lo interesante, que pueden ser de diferentes tipos sus elementos. Aquí abajo tenemos otra lista llamada juegos y lo que tenemos aquí son nombres de los juegos como tenis, básquetbol, fútbol, voleibol, natación. Más bien serían deportes. Bueno, podemos hacer listas de lo que sea, una lista del súper, días de la semana, dependiendo de lo que necesitemos. Podemos también crear listas a partir de strings. Ya vimos la clase string. Y a partir de tuplas, también vimos las tuplas en el video anterior. Si tenemos una cadena, por ejemplo, hola mundo, esta cadena la podemos convertir a lista con el método list.
Y entonces L1 tomaría todos los elementos hola mundo, pero los separaría por comas y los colocaría dentro de una lista indicando su corchete de inicio y su corchete final. Por otro lado, si tenemos una tupla, como en este caso T1 es una tupla, recordarás que las tuplas pueden ir entre paréntesis o pueden no indicarse los paréntesis. Aquí tenemos los elementos que son 2, 7, 3.7, hola y 56. Si nosotros vemos los valores de T1, nos va a indicar ya entre paréntesis porque es una tupla. Las tuplas son inmutables, recordarás. Si nosotros queremos que T1, que es una tupla, se convierta en una lista, la podemos indicar mediante el método list. Entonces, lista 2 toma los valores de T1, pero ahora ya no son una tupla, son una lista. Y aunque te pareciera que es lo mismo, no es lo mismo, porque la lista es dinámica, decíamos. Entonces, podemos agregar, eliminar elementos. Vamos a ver sus operaciones posteriormente. Aquí en el intérprete de Python nosotros podemos crear una lista, por ejemplo, la lista 1, que puede ser igual a los elementos, hay que indicarlos entre corchetes, por ejemplo, 4, 6, 7. Esta es una lista, nosotros podemos imprimir aquí, la lista es L1, no LI, L1, ahí está. Esa es la lista L1 y si nosotros indicamos el tipo de L1 nos va a indicar que es una lista. Pero podemos también crear una lista a partir de un string. Por ejemplo, si tenemos, no sé, el nombre de una persona que es igual a Juan, nosotros a partir de este nombre es un string. Si nosotros pedimos el tipo de nombre, nos indicará que es un string. Pero nosotros podríamos crear una lista 2 a partir del nombre con el método list y podemos pasarle como parámetro nombre que trae el valor de Juan. En este caso L2, si nosotros lo imprimimos, nos tiene también en las letras Juan, pero separadas por comas. L2, indicamos su tipo. L2 es una lista. Sí podemos crear listas a partir de strings y ya habíamos dicho a partir de tuplas. Si tenemos, por ejemplo, la tupla 1, que es igual a los valores 4, 6.7, puede tener valores true, o sea, un booleano. Puede tener adentro un string, por ejemplo, hola. Esta es una tupla, nosotros la imprimimos, T1 está entre paréntesis, eso indica que esa es una tupla. Incluso si yo indico de qué tipo es T1, pues T1 es una tupla. Si nosotros queremos crear una lista a partir de esta tupla, podemos mediante el método list, podemos convertir esta tupla en lista. Ahora L3 es una lista. Incluso si yo indico de qué tipo es L3, me va a indicar que L3 es una lista. Ya habíamos comentado anteriormente para qué sirve el método split. Y el método split me permite separar una cadena. Es decir, si yo tengo una cadena de texto como esta y yo indico que esta variable mensaje que tiene esta cadena de texto la voy a separar con el método split. Si yo no indico cuál es el carácter de separación, va a considerar los espacios en blanco. Entonces aquí hay un espacio en blanco, hace una división aquí, otra acá y otra acá. O podemos indicar entre paréntesis aquí el espacio en blanco como parámetro. El método split utilizado con los strings me regresa lo que vemos aquí, que este es una lista, un objeto list. Y esto es diferente a separar un string por caracteres. Si yo tengo el mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este mensaje es un string. Podríamos utilizar el método split para separar este texto en espacios en blanco. Entonces, ahí tenemos un pequeño error.
¿por qué no utilizamos el operador punto? Colocamos en vez de ello una coma es punto. Ahí está. Lo que hace es separar, y la separación la realiza donde encuentra un espacio en blanco. Nosotros de esta manera podríamos haber creado la lista, por ejemplo, L1 es igual a mensaje.split. Entonces no nos muestra aquí los valores, pero si nosotros indicamos, preguntamos qué tiene L1, es una lista que tiene estas palabras separadas por los espacios. Pero nosotros no tan solo podemos separar por los espacios. Aquí estamos indicando que queremos separar a donde encuentre una letra A. Entonces en el texto aquí vemos que hay una letra A, por acá está otra y finalmente por acá tenemos otra letra A. Ahí va a ser las separaciones. Entonces split me permite separar una cadena de texto en subcadenas, pero me las revuelve en una lista. Bien, ya hemos visto que podemos crear listas directamente asignando los valores que van entre corchetes y separadas por comas, que pueden tener números, flotantes, strings, booleanos, unas tuplas, otras listas adentro, que podemos crearlas a partir de strings y a partir de tuplas, que podemos crearlas también con el método split, pero también podemos crearlas con el método ranch. Ranch es un método, bueno, realmente funciona como un objeto, me devuelve un objeto. Este objeto, ranch, es una lista inmutable, es decir, que no puede cambiar de números enteros en una sucesión aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por ejemplo, si nosotros indicamos ranch y le pasamos como parámetro 6, lo que va a hacer es una sucesión de números enteros comenzando en 0 y termina en 6. Pero el 6 ya no se incluye. El último valor, en este caso el 6, ya no se incluye. Lo que obtendríamos sería 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Aquí tenemos otro ejemplo, ranch 4. Me va a devolver un rango de 0 hasta 4, pero el 4 ya no se incluye. Sería 0, 1, 2 y 3. Y este método ranch, lo podemos utilizar para crear una lista con el método list. Si dentro del método list indicamos ranch, por ejemplo, con 5, nos va a devolver los elementos 0, 1, 2, 3 y 4 en una lista. Aquí estamos indicando una lista con el valor ranch 6 que nos devuelve los elementos del 0 al 5, que son los que estábamos indicando en el ejemplo de arriba. Pero en ocasiones el método ranch lo podemos utilizar también indicando dónde comenzamos y dónde terminamos. Si nosotros no indicamos dónde iniciamos, comienza en 0. Pero si nosotros ponemos un valor de inicio, como en este caso 3, entonces nuestro rango va a comenzar en 3 y va a terminar en 6. 3, 4, 5. El 6, decíamos, ya no se incluye. Y si esto lo convertimos en una lista, tendríamos la lista 3, 4, 5. Finalmente, también en ranch podemos utilizar, aparte de el valor de inicio y el valor de fin, podemos indicar el incremento. Este último 2 que está en este caso aquí indicado es el incremento. Y nos está indicando que los incrementos son de 2 en 2. Si nosotros no los indicamos, los incrementos son de 1 en 1, como en los ejemplos de acá arriba. No indicamos el incremento, por tanto incrementa en 1. En este ejemplo estamos indicando que este rango va a comenzar en 1, por eso la lista comienza acá, su primer valor es 1, pero va a incrementar en 2. 1 más 2 nos da 3, este es el siguiente elemento, y luego 3 más 2 nos va a dar 5, y así sucesivamente. ¿Dónde termina? En el 13, pero el 13 quedamos que ya no se incluye. Por tanto, los valores que obtendríamos aquí en una lista serían 5, 7, 9 y 11. El siguiente valor, 11 más 2, sería 13, pero el 13 quedamos que ya no se incluye. La sintaxis entonces del método ranch es el inicio,
aunque este es opcional, podríamos no indicarlo. El final o el punto de parada, este sí lo indicamos, y el paso o el incremento, que también es opcional. Lo que se indica aquí entre corchetes es porque son valores opcionales, pueden indicarse o no. Y aquí estamos especificando el valor de inicio, el valor de parada, que es requerido, y el paso, que es opcional. Veamos este ejemplo. Hemos indicado acá range de 4. Range no me devuelve una lista solo. Range realmente me devuelve un objeto range donde yo estoy indicando el valor de inicio, que como aquí no se ha indicado, va a indicar que es 0, y el valor de parada, que es 4. Esto es un objeto de la clase range, no es una lista. Para obtener una lista yo tendría que indicar list, y adentro como parámetro habría que indicar range con el valor, en este caso 4. De esta manera sí obtendríamos una lista con los elementos a partir de 0 y hasta 3, con incrementos de 1 en 1. En este caso, como solo estamos indicando 4, se entiende que es el valor de parada. No estamos indicando un valor de inicio, por eso inicia en 0. Y tampoco estamos indicando de cuántos son los incrementos, por eso los incrementos son de 1 en 1, 0, 1, 2 y 3. Veamos ahora otro ejemplo en donde vamos a indicar que comience en la posición 3 o en el valor 3 y que termine en el valor 15. En este caso tendríamos una lista con los valores a partir de 3 y finaliza en 14, porque quedamos que el valor indicado aquí, que en este caso es 15, este valor no se incluye. En otro ejemplo podríamos ahora indicar, aparte del inicio, que es 3, y el fin, que aquí lo podríamos poner como 27, por ejemplo, podríamos indicar que los incrementos queremos que se hagan de 3 en 3. En este caso tendríamos la lista 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ya no pone el 27 porque este es el fin y quedamos que el valor final no se incluye. Bueno, entonces hasta aquí llevamos que podemos crear las listas indicando sus elementos a partir de strings, a partir de tuplas, a partir del método split o con range. Y una vez que tenemos nuestra lista, pues resulta que hay ciertas operaciones que se pueden realizar con las listas. Estas operaciones realmente son las mismas que podemos realizar con las tuplas. Por ejemplo, in me permite buscar la variable x dentro de s, siendo que s es una lista, es decir, me permite buscar un elemento en una lista. El operador más me permite concatenar dos secuencias, dos listas s y t. Por otro lado, el operador asterisco me permite replicar la lista s n cantidad de veces, hacer n copias. Con un índice podemos acceder a los elementos de la lista. Los elementos de la lista los podemos indexar. Y aquí me refiero a que podemos nosotros saber el elemento que está en la posición y o podemos cambiarlo. También podemos trabajar con el slicing. El slicing, recordarán, lo vimos en el video anterior, en donde utilizamos dos valores i y j, y me indica la secuencia donde inicia y j donde termina, pero no se incluye el valor que está en la posición j. También en el slicing podemos indicar con el valor k el paso, es decir, si va de 1 en 1, de 2 en 2 o cuánto. Len me permite saber cuántos elementos tiene la lista. El método min me permite saber cuál es el menor de la lista, siempre y cuando sean valores todos de un solo tipo. En este caso, max me permite obtener el valor máximo de la lista. Aquí tenemos una lista que tiene números 4, 7, 2, 67, 4 y con min podemos obtener el menor, que en este caso sería 2, y este es el valor que nos está indicando. Con max nos va a obtener el valor mayor, que es el 67, y esto es lo que nos va a indicar. También podemos acceder a la lista a través de los valores negativos, los índices negativos.
¿Recuerdas a qué se refiere? En este caso, ¿por qué puedo utilizar un número negativo? ¿Y qué es lo que estoy obteniendo de la lista? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. Lo vimos en el video anterior. Finalmente te recuerdo, las listas sí son mutables. Por tanto, yo sí puedo cambiar un elemento en las listas. En las tuplas no se podía. En la lista, si yo indico lista en la posición 1 o en la posición que esté indicando aquí, yo le puedo asignar un nuevo valor. Puedo cambiar su valor porque las listas sí son objetos mutables. Aquí tenemos dos listas, la lista A que tiene los números 1, 2, 3 y la lista B que tiene los valores A y B. Nosotros podemos hacer A más B. Tendríamos la lista que contiene los elementos de A y los elementos de B. Podríamos, por ejemplo, multiplicar B por 2. Entonces obtenemos una lista que tiene los elementos de la lista B, que son A, B, pero 2 veces. Ahí tenemos este operador. Podemos conocer también cuál es el menor de los elementos de A, que en este caso es 1, o el mayor de los elementos de A, que en este caso es 3. Si pedimos el menor de los elementos de B, me indica que es A. Como son strings, realmente sí puede compararlos. Y también podremos saber cuál es el elemento, el máximo de B, que en este caso es B, el carácter o el string B. Podemos saber cuál es la longitud de A. A tiene 3 elementos. Podemos también saber cuál es el elemento que está en la lista A en la posición 1. Por ejemplo, en este caso tenemos al valor 2. Pero lo podemos cambiar. Si vemos la lista A en la posición 1, que es esta posición, tiene el 2. Pero nosotros podemos indicar que A en la posición 1 sea igual a hola. Podemos cambiar su valor. Si ahora preguntamos qué tiene A, pues A en la posición 1 tiene hola y antes tenía 2. A esto me refiero cuando indico que las listas son mutables. Sí podemos cambiar los valores de sus elementos. Esto no era posible con las tuplas. Esa es la diferencia entre listas y tuplas, que aquí sí podemos cambiar sus valores. Vamos a crear una lista A que va a ser igual a list. Vamos a crearlo a partir de un rango que comienza en 4 y termina en 20. A tiene todos estos elementos desde 4 hasta 19. Vamos ahora a utilizar slicing. Si yo quiero obtener los elementos de A partir de el inicio, pero que termine en la posición 5, por ejemplo, estos son los elementos que están en la posición 0, 1, 2, 3 y 4. La posición 5 ya no se incluye. Si nosotros queremos indicar nada más que queremos los elementos a partir de la posición 2 y hasta la 5, que sería 2, 3 y 4. Tendríamos, estos son los elementos que están en la posición 2, 3 y en la posición 4. También el slicing, que ya habíamos indicado, podemos nosotros omitir el final. Si nosotros no indicamos dónde para, entonces sigue hasta el final. Aquí estamos indicando que partimos a partir de la posición 2. La posición 2 está el 6. Este es 0, 1, 2. Aquí está el 6. De aquí hasta el final, porque no hemos indicado dónde para, por tanto, va a obtener todos estos elementos. Desde el 2 hasta el 6. Otra forma de indicar que queremos obtener los elementos hasta el final es indicando -1. Esto ya lo habíamos observado anteriormente. Solo que la posición -1 indicábamos se refiere al último elemento, que sería el 19. Y como ya observamos anteriormente, la última posición no se incluye. Por eso nos está dando los elementos hasta el 18.
En el slicing nosotros también podemos indicar el paso. En el ejemplo de arriba el paso va de 1 en 1, pero nosotros podríamos indicar que queremos un paso de 2 en 2. Entonces obtiene el elemento 6, se brinca al 7, va al 8, se brinca al 9 y va al 10 y así sucesivamente. Al inicio del video te comentaba que una lista también puede tener adentro otra lista. Es decir, aquí tenemos una lista, la lista 1, y la lista 1 tiene los elementos el 23, un valor true, aquí tenemos un 67 que es un entero, y aquí tenemos un 13.8 y aquí tenemos la palabra sol. Esta es una lista, la lista 1. Pero aquí tenemos la lista 2 y la lista 2 tiene los elementos 90, 45 y aquí específicamente este elemento es la lista 1. Es decir, la lista 2 contiene dentro de ella a la lista 1. Y luego tiene el número 100 y el número 234. Si nosotros observamos los valores de la lista 2, vemos que está el 90, que indicamos aquí, está el 45, que indicamos aquí, y aquí donde indicamos lista 1, ha colocado todos los elementos de la lista 1, que son todos estos que vemos aquí, todos estos elementos, son los elementos que están acá. Y tenemos el 100 que está aquí y el 234 que está acá. Ok, ahora, ¿qué pasa si queremos acceder a una lista anidada? Es decir, si yo quiero acceder a la lista 2 en la posición 2, en este caso podemos observar que esta posición 2 se refiere a la lista 1. ¿Por qué? Porque el 90 está en la posición 0, el 45 en la posición 1 y esta es la posición 2. Por lo tanto, si nosotros nada más indicáramos lista en la posición 2, me daría toda la lista 1, es decir, todos estos elementos, todos. Pero si nosotros nada más queremos uno de estos elementos, aquí estamos indicando que de esa lista queremos el elemento que está en la posición 1. Y en la posición 1 está true. Por eso, esto me devuelve true. Aquí tenemos dos listas. La lista 1 contiene los elementos A, B y C. La lista 2 va a contener los elementos 23, 45 y este tercer elemento que está en la posición 2 va a ser una lista, la lista 1. Y vamos a poner acá otro valor. Bueno, esta es mi lista 2. Podemos ver esta lista, la lista 2. Esta lista 2 que tiene los valores 23, 45, aquí tiene la lista 1 y luego el 78. Esta lista 2, si accedemos a sus elementos, lista 2, en la posición 0, lo que tiene es el 23. Pero en la posición 1 tiene el 45 y en la posición 2 lo que tiene es otra lista. En la posición 2 está toda esta lista. ¿Qué pasa si nosotros no queremos toda esta lista 2, sino nada más una posición dentro de esta lista 2? Pues habría que indicar el índice dentro de esta lista 2, recordando que A es 0, B es 1 y C es 2. Si quisiéramos obtener C, aquí podríamos poner, por ejemplo, 2. Entonces obtendríamos la letra C. De esa manera podemos acceder listas dentro de listas utilizando dos índices. Pero las listas son muy versátiles, tienen bastantes métodos. Estos son algunos de ellos, la mayoría creo yo, y algunos ya los hemos utilizado con tuplas y funcionan exactamente igual. Por ejemplo, count. Si nosotros indicamos X, va a buscar el elemento X y va a contar cuántas veces aparece ese elemento en la lista. El método index, si nosotros le pasamos el valor X o un elemento, lo que hace es devuelve el índice de la primera vez que encuentra X en la lista. Opcionalmente, aquí lo he indicado entre corchetes ini y fin, se puede indicar dónde iniciar la búsqueda si no queremos buscar en toda la lista. Es decir, si queremos buscar nada más a partir de la posición 3, por ejemplo, y con fin
podemos indicar hasta 2. Lo más interesante viene con estos métodos. Append me permite agregar un elemento, el elemento X, al final de la lista. Esto no se puede hacer con tuplas porque las tuplas no se pueden hacer más grandes ni más pequeñas. No pueden cambiar su tamaño. Las listas sí. Insert me permite insertar el elemento X, pero aquí estamos indicando en qué índice, en qué posición lo vamos a insertar. El método extend, por su parte, me permite extender una lista agregando un iterable X al final. Es decir, podemos agregar al final de una lista no un elemento, sino otra lista o, por ejemplo, una tupla. El método pop me devuelve el último elemento de la lista. Me lo devuelve, pero también lo borra de la lista. Es decir, cambiaría aquí el tamaño de la lista. Remove X lo que hace es eliminar el elemento X de la lista en su primera aparición, porque el elemento puede estar 2 o 3 veces. Reverse lo que hace es invierte el orden de los elementos de la lista. Sort lo que hace es ordenar los elementos de la lista. Si yo le indico, por ejemplo, reverse es igual a true, los pone en orden descendente. Clear lo que hace es quitar todos los elementos de la lista, la deja vacía. Y copy me permite copiar la lista en otro objeto. También existe deep copy. Para explicar copy vamos a ver referencias posteriormente, pero antes de pasar a eso te voy a explicar cada uno de estos métodos. Para probar los métodos vamos a utilizar esta lista A. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a contar cuántas veces aparece el valor 16 dentro de nuestra lista. Y nos dice que aparece 2 veces. Aquí está un 16 y acá vemos que está el otro 16. Vamos a buscar el índice del valor 16. Aunque hay 2 valores 16, nos va a dar el índice de la primera aparición. La primera aparición del 16 está aquí. Sería 0, 1, 2 en la posición 2. Por ejemplo, si queremos buscar en qué posición se encuentra el número 10, por ejemplo, el 10 se encuentra en la posición 3. Ahí está. Podemos también agregar con append. Podemos aquí agregar el número 100, por ejemplo. Lo que va a hacer es que se agrega al final el número 100. Con append se agrega el elemento al final. Podríamos con el método insert, podemos indicar que en la posición 3 queremos agregar el número 27. Veamos qué hay en la posición 3. Aquí está la posición 0, 1, 2, 3. En la posición 3 está el valor 10. ¿Qué es lo que pasa ahora? Volvemos a mostrar nuestra lista. Y ahora en la posición 0, 1, 2, 3 puso el 27 y el número 10 lo corrió hacia la derecha, lo insertó en ese espacio. Ahora con el método extend vamos a agregar a nuestra lista los elementos de una tupla. Aquí podemos tener los elementos 3, 8, 9, pero dentro de una tupla. Las tuplas se indican entre paréntesis. ¿Qué pasó ahora con A? Bueno, A, su último elemento de A era 100, pero con extend le hemos agregado 3 elementos más, 3, 8 y 9, a partir de la tupla. Con el método pop, por ejemplo, A.pop, lo que vamos a hacer es eliminar el último elemento. El último elemento aquí era 9. Lo que hace es devolver el 9, pero aparte lo ha eliminado. Por eso ya no está ahí el 9. Y podemos seguir eliminando elementos con pop. Otra forma de eliminar elementos es con remove. Si nosotros indicamos remove, debemos indicar cuál es el elemento que queremos indicar. En este caso indicamos que queremos eliminar el 100. Si nosotros mostramos A, ahora ¿qué pasa? Ya no está el 100. El 100 estaba por aquí, después del 28 ya no se encuentra. Si queremos invertir nuestra lista, por ejemplo, A.reverse,
Obtendríamos ahora nuestra lista, pero de manera inversa, es decir, primero estaba el 1, el 4, el 16 y ahora estos están al final. Y el 8, 3 y 28 ahora están al inicio. Incluso podemos ordenarla con sort. De esta manera nosotros podemos ordenar. Ahora A está ordenada. Todos los elementos 1, 3, 4, 8. Podemos nosotros también copiar. Es decir, podríamos crear una lista B a partir de A.copy. Si nosotros mostramos B, B tiene esos elementos, A tiene esos elementos. Copy me permite copiar los elementos. Otra forma en que podríamos hacer esta copia pudiera ser como utilizar el operador igual, pero no es lo mismo. Es decir, si yo digo C es igual a A, bueno, si imprimimos aquí C, tengo todos los elementos, y si me imprimimos aquí A, tengo todos los elementos, pero no es lo mismo. Son cosas distintas y eso lo explicaré a continuación. A simple vista parece que copy y el operador igual hacen lo mismo, pero no es así, lo explicaré a continuación. De hecho, inclusive existe un método llamado deep copy, que es copia profunda, que también parecen hacer lo mismo, pero es diferente. Finalmente, lo que tenemos es el método clear, es decir, tenemos A tiene todos estos elementos, pero si nosotros utilizamos el método clear con A y ahora imprimimos A, bueno, A es una lista vacía porque hemos borrado todos sus elementos. Para explicarte la diferencia entre el operador igual y el método copy, veamos lo siguiente. Tenemos que ver el concepto de objetos, valores y referencias, y lo voy a ejemplificar primero con los strings. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un string A que es igual a casa y un string B que es igual a casa? Realmente no se crean dos variables, se crean dos referencias. A y B son referencias que están apuntando al mismo espacio de memoria en donde se encuentra la palabra casa. El método id me devuelve la dirección de memoria en donde se encuentra este valor. Y si nosotros buscamos el id de A, me va a dar un valor. Puede ser diferente de este, cualquier dirección de memoria. Pero si buscamos el id de B, me va a dar la dirección de memoria de B. No importa que sea otro valor, lo que observaremos es que si estos dos van a ser exactamente iguales. Eso implica que los dos están apuntando al mismo espacio de memoria, que realmente no existe la palabra casa dos veces, solo existe una vez. ¿Por qué? Pues ambas variables A y B están referidas o apuntan al mismo objeto o al mismo espacio de memoria. ¿Por qué es esto? Bueno, Python crea un solo objeto por economía de memoria. Como contienen lo mismo y los métodos string son inmutables, por tanto no crea dos veces la palabra casa. Realmente solo hay una vez la palabra casa. El método is que estamos utilizando acá abajo me indica si dos variables están referenciando a la misma dirección de la memoria o al mismo objeto. En este caso A y B están referenciando al mismo objeto. Por eso si yo pregunto A is B, me va a devolver verdadero. Si están referenciando al mismo objeto, aunque los haya creado de manera separada. Pero eso solo pasa con los objetos inmutables. Porque si vemos esto, aquí en este segundo caso, lo mismo, pero ahora con list. List es un objeto mutable, es decir, sí puede cambiar. En este caso, hace cosas diferentes. Tenemos nosotros aquí a la lista A que tiene los elementos 1, 2 y 3. Y tenemos a la lista B que tiene los elementos también 1, 2 y 3. Es como el caso anterior con los string. Realmente es lo mismo. Pero como son listas, aquí se crean por separado. Es decir, si nosotros pedimos el id de A, observaremos un valor. Y si pedimos el id de B, observaremos otro valor. Y estos dos valores van a ser diferentes.
¿Por qué? Porque A apunta a un objeto lista y B apunta a otro objeto lista. Existen dos objetos lista. Si yo pregunto A is B, me va a decir falso, porque no apuntan al mismo objeto. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros utilizamos, aunque sea con listas, el operador igual. ¿Qué pasa con igual? Cuando utilizamos el operador igual no se crea otro objeto, se referencia al mismo objeto. En este caso tenemos una lista A que tiene los valores 1, 2 y 3. Por tanto, A es una referencia que apunta a donde está este objeto 1, 2 y 3. Si yo digo B es igual a A, realmente no se hace otro objeto, sino que B referencia al mismo objeto. Y esta es la diferencia con copy. Si nosotros en vez de utilizar igual utilizáramos copy, sí se crearía otro objeto. Como estamos utilizando igual, no se crea otro objeto, se referencia al mismo objeto. Si nosotros pedimos el ID de B, vamos a observar que es 1, y si pedimos el ID de A, vamos a observar que es el mismo. Por lo tanto, si pregunto A is B, me va a dar verdadero. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado en estos casos? Porque resulta que si no entendemos esto y al rato nosotros queremos cambiar, por ejemplo, el valor de B, de esta referencia B, en la posición 0, aquí en la posición 0 tiene un 1. Si nosotros le asignamos, por ejemplo, el valor 15, bueno, quitaría este 1 y aquí pondría un valor 15. Si nosotros imprimimos B, imprimiría 15, 2 y 3, pero si imprimimos A, como en este caso, también imprime 15, 2 y 3. Es decir, al cambiar B, también se cambia A. Y viceversa, si yo cambio A, también se cambia B, porque no hay dos objetos, es un solo objeto. Esto es lo que debemos de tener cuidado. Veamos esto en la práctica. Aquí tenemos a la variable A que tiene hola, y tenemos también a la variable B que tiene hola. Realmente, si nosotros preguntamos ID o la dirección de memoria de A, podemos ver que es esta dirección. Y si pedimos el ID de B, vemos que se trata exactamente de la misma posición de memoria. Entonces no hay dos objetos, hay dos referencias que apuntan a la misma palabra hola. Si yo pregunto A is B, me va a decir verdadero. A y B están apuntando al mismo objeto. Eso pasa porque son strings, son inmutables. Veamos ahora este caso con listas. Si nosotros tenemos dos listas con los valores 1, 2, 3, por ejemplo. Esta es una lista, nuestra lista A. Tenemos la lista B con los mismos valores. Ahora nosotros pedimos el ID de A, es un valor, y si pedimos el ID de B, es otro valor, otra dirección de memoria. Aunque se trata exactamente de los mismos valores, existen dos objetos. Uno está en esta dirección de memoria, el objeto A, y el objeto B está en esta dirección de memoria. Entonces, si yo pregunto A is B, me va a decir falso. No apuntan a la misma dirección de memoria. Por tanto, si yo a A le cambio el valor, le digo que A en la posición 0 va a ser igual a 35, por ejemplo, cambia A. Si yo veo a A cambió. A tiene 35, 2 y 3. Ahora, ¿qué pasa con B? En este caso, B no ha cambiado. B tiene 1, 2 y 3 porque son dos objetos completamente distintos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros los asignamos con igual? Es decir, aquí tengo mi objeto A que tiene 1, 2 y 3. Y ahora indico B es igual a A. Imprimimos B, también tiene 1, 2 y 3. Si pido el ID de A, me da su dirección de memoria y es la misma que la dirección de memoria de B, porque los dos están apuntando al mismo objeto. Si pregunto A is B, me va a decir sí, verdadero. Están apuntando al mismo objeto. A y B
son el mismo objeto, son de referencias al mismo objeto. Si yo cambio digo que en la posición 0 va a ser igual a 55, por ejemplo, imprimo el valor de A, en la posición 0 tiene 55, pero aunque no he cambiado B, si yo imprimo B, también cambió en B, porque se trata exactamente del mismo objeto. ¿Y cuál es la diferencia con copy? Veamos. Pues resulta que si yo tengo esta lista A es igual a 1, 2, 3, aquí tenemos A. Si yo digo B es igual a copy de A, está mal indicado. Veamos nuevamente. Es B es igual a punto copy. Ok, ahora sí, ya está. Tenemos a A, 1, 2, 3, y tenemos a B, 1, 2, 3. Pero son dos objetos diferentes porque utilicé el método copy y no utilicé el operador igual. Si pido la dirección de memoria de A, esta es su dirección de memoria, y si vemos la dirección de memoria de B es esta otra. Son direcciones de memoria distintas. Incluso si pregunto A is B, me va a decir falso. No son el mismo objeto, aunque uno es copia del otro. Y esto, pues, ¿qué implica? Implica que si cambiamos un elemento en A, por ejemplo, A en la posición 0, vamos a aquí a almacenar el número 55. Bueno, si imprimo A, ha cambiado 55, 2, 3. Pero B no ha cambiado porque son dos objetos completamente diferentes. Entonces, ¿qué hace copy? Genera un nuevo objeto. Vuelve a crear un nuevo objeto con todos los elementos que tenía la otra lista. Y el operador igual nada más apunta a la misma referencia. Hace rato veíamos que con split nosotros podíamos separar una cadena, pero también podemos unir una lista y generarla como una cadena. Primero, tenemos aquí el primer ejemplo. Tenemos un string que es una fecha y está separada por diagonales. Nosotros podemos separarla con split. Este string, str, aplicándole el método split que ya vimos anteriormente e indicando que queremos separar donde están las diagonales. Esto nos devuelve una lista y esta lista obtendría los valores 10, que es este primer valor, el 04 aquí, y el 2018, que es el año en este lado. Si tenemos una lista, nosotros podemos unirla, indicando primero cuál es el carácter que las va a unir. El carácter que las va a unir aquí es la diagonal. Lo podemos indicar como un string entre apóstrofes punto join, que va a unir que la lista, lst. Esta es la lista. Entonces esta lista la va a unir poniendo entre cada uno de esos elementos una diagonal, y lo que vamos a obtener es un string, este string que vemos aquí abajo. También te comento que podemos tener listas anidadas. De hecho, ya lo vimos. Hace rato indicábamos que para acceder a una lista dentro de una lista tendríamos que utilizar dos corchetes. En el primero indicábamos la posición del elemento de la primera lista y en la otra la posición del elemento de la segunda lista. Podemos crear matrices de esta manera. Si nosotros quisiéramos crear esta matriz que tenemos acá, que contiene 3 filas, 1, 2, 3, y contiene 1, 2, 3, 4 columnas, podríamos crearla de esta manera. Podríamos crear una lista que comienza aquí y termina acá. Y cada uno de estos renglones, este renglón 1, 2, 3, 4, podemos indicarlo como una lista dentro de sus propios corchetes. El siguiente elemento sería este otro renglón, de esta manera, y acá otro renglón. Esta sería la forma en que crearíamos esa matriz dentro de nuestro código de Python. Y recuerda que para acceder a las posiciones podríamos utilizar dos índices, como ya lo vimos anteriormente. Finalmente, para cerrar el tema de listas, te comento que en Python
Existe un paquete llamado NumPy. Este paquete NumPy contiene algunos módulos que te permiten trabajar arreglos de números o tablas de una manera mucho más eficiente. En los arreglos todos los elementos son del mismo tipo. Por tanto, Python no tiene un array como tal. Su versión son las listas, pero sí cuenta con el paquete NumPy en donde puedes acceder a los arreglos. Y de hecho, estos módulos son una extensión de Python muy eficientes para el tratamiento de vectores y matrices de forma similar a cómo se realizan dentro de MATLAB. Y ahora sí hemos llegado al tema de conjuntos. Para entender el tema de conjuntos, realmente sí te recomiendo que revises la teoría de conjuntos, esta teoría matemática en donde podemos tener conjuntos y operaciones sobre conjuntos. Pues realmente un conjunto pues son agrupaciones, colecciones de elementos que pueden ser de diferente tipo, de un solo tipo. Aquí tenemos números, letras, pueden ser todos de un mismo tipo, de diferente tipo. Pero algo interesante, no debe haber valores repetidos, no puede haber valores repetidos. Y hay ciertas operaciones que se pueden hacer con conjuntos. Por ejemplo, la unión, lo que se obtiene en la unión de dos conjuntos. Por ejemplo, este es el conjunto A y este es el conjunto B. La unión nos da todos los elementos que están tanto en A como en B. La intersección, por otro lado, de dos conjuntos A y B, lo que me permite obtener son los elementos que están tanto en A como en B, o sea que están en los dos conjuntos. También podemos nosotros obtener la diferencia entre conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y quiero obtener la diferencia de A menos B, obtendría todos los elementos de A, pero sin contar los elementos de B. Es decir, si A tiene, como en este caso, 3 y 4, dos elementos que son de A, pero también están en B, estos no contarían, nada más obtendríamos estos dos elementos de acá. Ahora, también, ¿qué son conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos son aquellos que no comparten elementos, es decir, los elementos de A no están en B, ni los B están en A. También contamos con el concepto de subconjunto. En este caso, A es subconjunto de B, porque todos los elementos de A también se encuentran dentro de B. B es más grande que A, tiene más elementos, pero contiene a todos los elementos de A. A es subconjunto de B y B es superconjunto de A. Bien, ahora que hemos revisado estos conjuntos, pues los conjuntos son una colección de elementos únicos, es decir, no puede haber repetidos, ya quedábamos, e inmutables. Solo podemos tener elementos inmutables, o sea, el set, el conjunto sí es mutable, pero sus elementos deben de ser inmutables y estos no están ordenados, no se pueden ordenar, tampoco se pueden indexar. Y siguen la idea de conjuntos en matemáticas. Pueden contener números, strings, tuplas, pero no listas, porque las listas son mutables, entonces no se permite esto. Los conjuntos de ese no pueden indexarse ni recortarse. Cuando me refiero a recortarse, es decir, no hay un operador de slice, porque el slicing, el rebanado, se hace a través de los índices. Como no hay índices, no hay slicing. Pero sí podemos nosotros agregar elementos, quitar elementos y realizar operaciones de conjuntos. Los conjuntos se indican al inicio con una llave que abre y al final con una llave que cierra. Y bueno, los elementos están separados por comas, pueden ser de diferentes tipos. Aquí tenemos un entero, otro entero, un string, otro entero, puede haber un float, un booleano, no importa. S1 es este conjunto. Entonces, si nosotros preguntamos de qué tipo es S1, pues nos indica que es un set o un conjunto.
Podemos agregar a un conjunto, al conjunto S1 que tiene estos elementos, otro elemento con ADD. Por ejemplo, estamos agregando B. Por lo tanto, va a agregar este elemento B, solo que no esperemos que lo agregue al inicio o al final porque no están ordenados. De hecho, aquí lo he agregado en una posición intermedia. Podemos eliminar elementos, sí, pero hay que indicar qué elemento se va a eliminar. En este caso estamos indicando que vamos a eliminar el elemento A. No podemos indicar un índice, la posición, eso no se puede. Pero aquí vemos que estaba A y acá ya no se encuentra A porque lo ha eliminado. Podemos también crear conjuntos a partir de strings. En este caso estamos creando el conjunto A partir del método set. A partir de aquí un string tenemos hola mundo. Lo que va a hacer es que va a agregar cada uno de los elementos, las letras hola mundo, en un conjunto. Si nosotros imprimimos A, esto es lo que obtendríamos, todos los elementos dentro de un conjunto. También podemos crear un conjunto a partir de una tupla. Esta es una tupla y lo que hace es crear B a partir de una tupla con el método set. Aquí tenemos B. Podemos preguntar la longitud de A, es decir, cuántos elementos tiene A. Aquí me está indicando que tiene 9. Y observemos algo. Inicialmente este string tiene la palabra hola mundo y podemos observar que la O de aquí hay una O y que acá hay otra O, es decir, hay dos letras O. Pero como en los conjuntos no puede haber elementos repetidos, nada más encontramos una O. La otra O que estaba repetida realmente no la considera. Entonces indicábamos que podemos crear un conjunto, el conjunto A, indicando todos los elementos separados por comas y que estos pueden ser todos de un mismo tipo o de diferente tipo. Podemos tener algunos strings, podemos tener algunos booleanos. Este es un conjunto, el conjunto A. Si nosotros indicamos de qué tipo es A, pues A es un conjunto. También podemos crear un conjunto, por ejemplo B, a partir del método set. Y lo que indicamos aquí dentro puede ser, por ejemplo, un string. Decíamos, aquí tenemos dos letras O, o incluso podíamos poner muchas letras A y realmente solo va a agregar una de ellas. Si nosotros indicamos que tiene B, pues B tiene la H, la O, la L y la A, pero la A no está repetida, está en una sola ocasión. Y no tienen un orden, no hay un orden, no están ordenados. Y nosotros no podemos acceder a los elementos a través de un índice. Es decir, si yo quiero decir que quiero el elemento B que está en la posición 0, por ejemplo, esto no es posible, porque los conjuntos no se pueden indexar, tampoco se puede hacer el slicing. Existen varios métodos que se pueden utilizar con conjuntos, como ADD, que agrega un elemento al conjunto, clear, limpia el conjunto, ya lo vimos, copy, copia el conjunto. La unión la podemos crear de esta manera, la unión con conjuntos. La intersección, aquí la tenemos, la intersección entre dos conjuntos, la diferencia que es igual a A menos B, un conjunto menos el otro. La diferencia update, que también saca la diferencia pero la asigna al objeto. Es decir, cuando acá tendríamos A menos B, acá sería A es igual a A menos B. Podemos remover un elemento con discard. Podemos hacer la intersección update, que es lo mismo que teníamos acá. A intersección B nos da los elementos que están en A y en B, pero A intersección update, eso que nos da como resultado lo coloca también en A. Si queremos saber si dos conjuntos son disjuntos, aquí está el método, o si es un subconjunto, o si es un superconjunto. Pop, este método remueve un elemento, pero es un elemento de manera arbitraria. Y remove, por su parte, aquí sí indicamos qué es el elemento que queremos remover.
Por otro lado, update lo que hace es que agrega X al conjunto A, siendo X un iterable, es decir, puede ser, por ejemplo, una tupla. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3 y el conjunto B que tiene los elementos A, B y el elemento 3. Si nosotros queremos obtener la unión de A con B, obtendríamos otro conjunto que contiene todos los elementos de A, que son 1, 2, 3, y los elementos de B, que son A, B y el 3. Como el 3 está tanto en A como en B, no se repite, solo aparece un valor 3. Ahora, si lo que queremos obtener no es la unión, sino la intersección, por ejemplo, lo que obtendríamos son únicamente los elementos que están tanto en A como en B. En este caso el 3 está en A y está en B. Por lo tanto, obtenemos el conjunto que contiene el 3. Si nosotros queremos obtener la diferencia, que sería los elementos que están en A menos los elementos que están en B, lo que obtendríamos serían únicamente 1 y 2. ¿Por qué no aparece el 3? Porque el 3 está en B, por eso se resta. Esto mismo se pudo haber obtenido mediante el método difference o de diferencia. Ahora te toca a ti poner a prueba todos los demás métodos que aún me faltaron por practicar, pero que aquí los tienes todos y puedes comenzar a probar qué es lo que te regresa cada uno de estos métodos y cuál es la razón. Vamos a continuar ahora para trabajar con los diccionarios, que es el último tipo de dato que vamos a ver en este video. Bien, un diccionario define una relación uno a uno entre claves y valor. Los diccionarios también se colocan entre llaves, su llave que abre y su llave que cierra. Y los elementos también se separan entre comas, pero cada uno de los elementos es una combinación de una clave y un valor, y están separados por 2 puntos. La clase es dict y el tipo pues es un mapeo. Es un elemento mutable porque puede cambiar, no hay orden, es decir, no hay posición 1, 2, 3. Para acceder a la posición se utiliza la clave en vez de un índice. Ejemplo, aquí tenemos un diccionario, la clave es CMS y el valor es plon. Y otra clave es versión y el valor es 5. Puedes utilizar valores de cualquier tipo, strings, enteros, flotantes, de cualquier tipo que los requieras. Aquí tenemos otro diccionario y aquí tienen los elementos. La clave 1 es 234, la clave 2 tiene el valor de true, la clave 3 valor 1, la clave 4 es una tupla. Es decir, un diccionario puede contener también tuplas, claro que sí, listas también. Si nosotros imprimimos el diccionario, esto es lo que nos da. Clave 4, 2 puntos, lo que tiene es esta tupla. Si indicamos de qué tipo es el diccionario, nos indica que es de tipo dict. Y por tanto, con dict también podemos crear diccionarios. Y a los diccionarios también podemos acceder a sus elementos, pero utilizando la clave. Tenemos este diccionario, la clave 1 es 234, la clave 2 tiene true. Entonces, si pedimos el valor que está en la clave 1, indicamos entre corchetes, nos va a dar su valor, 234. En la clave 2, ¿qué valor está? Verdadero. Esto es lo que nos da. En la clave 3 tenemos valor 1, que es un string. Y en la clave 4 nos regresa esta tupla. Y de hecho, son tipos de datos diferentes. Si nosotros pedimos el tipo de diccionario en la clave 1, pues nos dice que es entero. En la clave 2 tiene un booleano. En la clave 3 un string. Y en la clave 4, bueno, no es una tupla, más bien es una lista porque está entre corchetes. Si fuera tupla, estaría entre paréntesis. Es una lista lo que tenemos ahí.
Entonces, un diccionario puede tener listas adentro, también puede tener tuplas, strings, por ejemplo. Te decía que también podemos crear diccionarios con el método dig. Podemos indicar dig y luego poner valores y variables igual a valores. Otra variable igual a valor, otra variable igual a valor, y aquí de esta manera. ¿Qué va a hacer? Va a poner esta como clave y esta como valor. Si nosotros imprimimos este diccionario, va a tener Python, lo pone entre apóstrofes considerándolo como un string y su valor 2.7. Podemos acceder a los elementos y podemos indicar y preguntar de qué tipo son. La operación in me permite preguntar si una clave se encuentra dentro del diccionario. Por ejemplo, en este diccionario nosotros tenemos estos valores. Tenemos plon, aquí está la clave plon, que tiene el valor 51. Si nosotros preguntamos si plon se encuentra dentro del diccionario versiones, nos dice verdadero, sí está. Si preguntamos por la clave flask, no existe, esta no es flask, esta tampoco, entonces no existe flask. Algunos métodos con los diccionarios: clear, limpia, elimina todos los elementos; copy, ya lo indicábamos, hace una copia del diccionario, no es lo mismo que el operador igual. From case nos va a permitir crear un diccionario a partir de una tupla. Lo que tenemos aquí es una tupla que solo tiene textos, palabras, pues estas las considera como claves y a partir de estas claves genera un diccionario. ¿Qué les va a poner en valor? Les va a poner none. ¿Qué es none? Es el tipo de dato más general. Es decir, Python, que tiene nada; SOPE, que tiene nada; plon, que tiene nada. El método get, por otro lado, me permite buscar una clave. Es decir, yo le indico la clave, como en este caso plon, mediante el método get, y me va a dar el valor de esa clave, que el valor aquí es 5.1, es lo que voy a obtener. Si no se encuentra la clave, como aquí PHP, me regresa un objeto none, es decir, nada. El método hashKey me permite buscar una clave. Es decir, yo puedo preguntar si la clave plon existe. Si existe, me va a regresar true. Si la clave que yo indico, como en este caso de Django, no existe, me va a indicar falso. El método items me permite obtener todos los elementos del diccionario, pero los coloca dentro de una lista y donde cada par lo coloca como una tupla. Tenemos también el método iterItems, que me va a permitir recorrer mediante un ciclo for, como está aquí indicado. El ciclo for lo trataremos en el siguiente video. Aquí estamos utilizando iterItems. Lo que me da es una estructura mediante la cual yo puedo iterar a partir de dos valores, la clave y el valor. Si yo imprimo aquí la clave y el valor, me va a imprimir cada uno de los ítems, clave y valor. Al igual que iterItems, también tenemos iterCase y tenemos iterValues, que me va a permitir también recorrer una lista a través de sus claves o a través de sus valores. Para eso me sirven estos métodos. Case, por su parte, me devuelve todas las claves del diccionario, las puras claves. Aquí tenemos 1, 2, 3, estas son las puras claves, me las devuelve en una lista. Pop me permite remover una clave del diccionario, es decir, si yo indico con pop que requiero mover la clave sub, va a buscar este elemento y lo va a eliminar de la lista. Pop item, por su parte, no recibe nada, pero me va a regresar un elemento, algún par clave valor del diccionario, sin que nosotros le indiquemos cuál va a tomar uno de ellos. Recordemos que no podemos acceder directamente con posiciones como 0, 1, 2, 3. Tenemos también update.
Update me va a permitir actualizar un diccionario, pero ¿cómo? Agregando pares clave valor en un segundo diccionario. Es decir, si yo tengo un diccionario llamado versiones, por ejemplo, que contiene estos elementos, y yo aplico el método update y como parámetro agrego versiones adicionales, otro diccionario. En este caso, el diccionario versiones adicionales solo tiene una versión o un valor que es Django 2.1. ¿Qué va a ser? Versiones se mantiene como tal con sus tres valores, Python, SOP y Plon, que tenemos aquí Python, SOP y Plon, pero agrega otro diccionario al final, que es este que tiene solamente Django 2.1, que es este valor. El método values, por otra parte, me permite a partir de un diccionario recuperar únicamente los puros valores y me los va a regresar en una lista. Existen otros métodos como viewCase, viewItems, viewValues. Estos métodos devuelven un objeto proveyendo una lista de las claves del diccionario, de los elementos del diccionario o de los valores del diccionario. Un método interesante también es CMP, que me permite comparar dos diccionarios. Si son iguales me va a regresar 0. También puedo saber cuántos elementos tiene el diccionario con len, borrar un elemento del diccionario que tenga la clave K, preguntarme si la clave K se encuentra dentro del diccionario o si no se encuentra dentro de este diccionario. Aquí tenemos un diccionario D que tiene únicamente dos ítems, que es esta clave nombre que tiene el valor de Juan y edad que tiene el valor de 21. Si nosotros pedimos D, bueno, tenemos esos dos elementos, tiene dos ítems. Si pedimos cuántos elementos tiene D, me está indicando que tiene dos ítems. Podemos también preguntar si existe la clave edad en nuestro diccionario y me dice que sí, que edad sí es una clave que está dentro de mi diccionario. Si queremos obtener las claves de mi diccionario, podemos poner aquí d.case. Obtendríamos las claves que serían el nombre y la edad. Podemos también obtener el nombre indicando la clave nombre y nos va a indicar que el nombre es Juan. Y así como obtuvimos el nombre, podemos obtener también la edad, que la edad de Juan son 21 años. Pues bueno, estos son los diccionarios. Hasta aquí vamos a dejar este video. En esta entrega hemos visto listas, hemos visto conjuntos y hemos visto diccionarios. Con lo que has visto hasta aquí puedes poner en práctica estos conceptos. Espero que este video te sirva y si es así no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.